buenas, hoy estamos en un nuevo podcast con invitado especial, que aquí ya lo veis especial, a nuestro lado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, vamos a dejarlo ahí. Sí, es duro. Sí, pero bueno, está aquí presente, con lo cual eso es muy buena señal. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Antonio y aquí me habéis enreado a charlar un rato. Y bueno, cuéntanos un poco porque obviamente yo lo sé, lógicamente, bueno, Vicky también lo sabe, ¿qué te pasó hace 6, 7, ¿no? en el 2019, septiembre del 2019? En septiembre hace 7 años. Pues nada, sufrí una muerte súbita, nada más y nada menos. Y motivos, pues, de a día de hoy no hay nada. Y nada, una experiencia más, muy desagradable, más para los que tuvieron alrededor mía que para mí, porque yo no... Mis síntomas fueron muy leves, bueno, leves. No, solamente te paraste. Solo me paré y luego me reinicié. Casi Pero, no sé, ya si queréis luego lo hablamos, pero que fue una sensación muy rara porque no noté especialmente, tampoco sé qué hay que sentir para morirte, la verdad, ni para sufrir una muerte súbita ni nada, pero fueron unos síntomas muy comunes y a partir de ahí todo lo que estaba alrededor que te voy a contar a ti, que lo visteis y luego las consecuencias y las secuelas sí las tengo yo, pero lo que estabais ahí alrededor fue lo que os comisteis el pastel. Pues, ¿qué fue lo que sentiste? O sea, ¿qué te notaste tú previo a todo lo que pasó después? Que ahora pondremos en antecedentes un poco lo ocurrido, pero ¿qué síntomas, qué recuerdas tú de ese día? Pues hasta el momento todo, hasta el momento en el que me pasó todo, un día normal de trabajo, mañana y tarde, llegar, ducharnos, prepararnos para ir a la feria, primer día, cena en la caseta con todo el mundo, con todos los socios, terminar de cenar, saliendo fuera para que el del bar ya pudiera retirar mesa, silla y empezar lo que es la barra libre, lo que empieza ya las copas de la feria. Saliendo fuera y una vez que ya estaba habilitado, entrar, coger varias copas para mí, para ti, para algunos más, salir fuera con las manos llenas de copas, darle a cada uno la suya, darle un sorbo a la copa y de ese momento me empezó a entrar las sensaciones como cuando se te va a bajar la tensión, una sensación parecida a eso. La diferencia es que me entró bastante calor por la zona de la columna hacia el cuello. En la zona de atrás, de media espalda hacia el cuello, noté como un calor intenso. Solo ahí, en esa zona, hasta la nuca. Y la sensación de que se me va a bajar la tensión. Y recuerdo comentártelo, de que no me encontraba bien y me notaba como que se me va a bajar la tensión, cosa que en mí no es difícil, porque suelo tener la tensión baja. Alguien me ofreció una silla, me senté, una muchacha empezó a echarme aire, recuerdo decirle, me estoy encontrando mejor, porque la verdad es que en ese momento me estaba encontrando mejor. A partir de ahí ya no recuerdo nada más. Y el siguiente, cuando recuerdo de nuevo, es en la ambulancia, cuando me están introduciendo en la ambulancia. Y a partir de ahí ya sí lo recuerdo todo. Cuando te metieron en la ambulancia, ¿sí recuerdas? Sí, bueno, sí. No lo recuerdo todo, porque fue un momento en el que tu cerebro está pensando o está atento a otras cosas, no de recordar luego dónde iba. Pero recuerdo de que me introdujeron en la camilla en la ambulancia y voy teniendo breves recuerdos de llegar al Chare, tengo recuerdos de luego en la ambulancia hacia Sevilla, que fue incómodo porque iba tumbado, iba muy rápido, iba pegando saltos en la ambulancia. Y recuerdo llegar al hospital, pero el hospital lo recuerdo muy leve. A partir de ahí, despertarme el día siguiente en la UCI diciendo, ¿qué hago yo aquí? Pero tengo recuerdos de cositas, no lo recuerdo todo, pero recuerdo de algunas cositas puntuales.
que sí la recuerdo, y de intentar hablar, de intentar preguntar qué me pasaba, intentar explicarme, pero yo no podía. No era capaz de articular palabras y balbuceaba algunas cosas. Pero yo tenía la sensación de decir, pues tanto no he bebido. Yo quería pensar lo que me pasaba, decía, joder, tanto no he bebido, ¿por qué no me puedo explicar? Tengo la sensación de que he cogido una borrachera muy grande. Y te dolía el pecho, ¿no? Me comentaste. Claro, ya al día siguiente, pues claro, me veo en calzoncillo, en la UCI, solo, intentando moverme para incorporarme un poco y tal, y tenía el pecho súper dolorido, me dolía aquí, que luego me enteré por qué me dolía aquí, que fue pues, cuando me desencajaron la mandíbula, y bastante dolor en el pecho, tenía quemaduras de Desfibrilarte. la máquina. Además es que recibió 2 descargas, porque la primera no hizo efecto y tuvieron que dar una segunda. Pero es que luego, de hecho, precisamente cuando ha dicho lo de la ambulancia, porque, bueno, no sé si a lo mejor en algún momento lo habíamos hablado, no recordaba, porque de camino al Char le volvió a dar y tuvieron que volver otra vez a reanimarlo. O sea, que lo que pasa que es verdad que como ya estaba controlado, pues pudieron De momento sacarlo, sí, exacto. Pero él, por ejemplo, recuerdo porque primero paramos en el Chare, aquí en Utrera por lo mismo, para estabilizarlo un poco, y luego ya de allí nos fuimos a Sevilla. Y él, por ejemplo, cuando ya en Sevilla despertó en el hospital, no recordaba nada en ese momento, no, a lo mejor sí que es cierto que tu cerebro luego con el... Sí, eso sí recuerdo, pero un momento puntual de entrar a la ambulancia, llegar al Chare, momentos puntuales del trayecto a Sevilla y entrar en el hospital. Pero eso, entrar, nada. No recuerdo nada. De hecho, la persona que iba en la ambulancia contigo golpeó la ventanilla para decir, porque tú estabas inconsciente, que ya habías recuperado la consciencia, que ya hablabas. Y de hecho te vi levantar el brazo por la ventanilla y ya fue cuando respiramos un poco. Historia para dormir. La verdad es que, bueno, poniendo un poco en antecedentes, el 5 de septiembre del 2019... el 5 de septiembre. Sí, la noche del 4 al 5, ¿verdad? Que ya era el 5 porque era de madrugada. Sí, verdad. Pues bueno, se desmayó, se quedó caotécnico, sin saber todavía en ese momento qué había ocurrido, qué había pasado. Y bueno, pues tuvimos la grandísima suerte de que apareció mucho personal sanitario ahí, precisamente. Enfermero, y eso fue lo que... compañero, amigo, que fue el que empezó, porque yo recuerdo que salió la enfermera de nuestra caseta y le preguntó que dice, si sabía del RCP, dijo sí, y yo recuerdo a Fran ponerse con él a bombear y ella le estaba controlando el pulso, pues bueno, ir un poco hasta que ya llegaron con la maquinaria, pues... Claro, que tuvo mucha suerte también que en la caseta de al lado, bueno, muy cerquita suya, había una caseta que tenía un desfibrilador. Entonces realmente... y eso fue lo que le sacó, si no, no hubiese salido adelante. Sin el desfibrilador, por lo que yo tengo entendido, tú esto ya me lo sabes. Hombre, hizo mucho que enseguida fue pararte y empezar las maniobras. El desfibrilador, pues que si no, por mucho que se hubiesen llevado allí... En el Virgen de Rocío, cuando vino la cardióloga ya, pues, a contarnos un poquito todo lo que ellos creían y las pruebas que iban a realizarle para saber de dónde había provenido todo esto, si se podía saber, nos lo dijo. Dice, dale la enhorabuena a la persona que te ha realizado el RCP, porque lo normal es que vengáis con costillas partidas, esternón hundido, de eso nada, y sobre todo que estuvo oxigenando desde que cayó redondo. Digo, porque, ya te digo, fue desplomarse y empezar con él. O sea, es que en ningún momento tuvo... La suerte de que fue desde el mismo comienzo, entonces no hubo un tiempo... No sé si pega decir un tiempo muerto. Literalmente. No sé si pega decirlo, pero no hubo un tiempo. Sí, hombre, ahí, sí, hay que bromear hasta con estas cosas también. No hubo un tiempo en el que pues está esa persona ahí tirada y ya está. Bueno, pues, en tu caso no. Enseguida, sí. Porque me has comentado que justo ese año habéis cambiado de caseta, ¿no? Que quizás si hubiera pasado en la caseta donde estabais antes, no hubiera habido un desfibrilador cerca y hubiera tardado más. Y ni se hubiese enterado todo lo que se enteró, porque es que la calle principal, la calle con más afluencia. Y fue un conjunto de cosas que hizo que tú estuvieras hoy aquí. Y enfrente de la caseta donde estaba el desfibrilador. Claro. Entonces, que era muchas cruzar casualidades. la calle. Entonces, que era muchas cosas.
muchas Esto lo cosas. hemos hablado Muchas mucho, cosas. que es que si estuviese pasado yendo a la feria o en casa preparándonos, Durmiendo. Porque es que te Es puedes que coger esto- durmiendo esa noche, duerme y al día siguiente pues... hubiese cambiado mucho el asunto. Por eso digo que hay que tener muy mala suerte que te toque y luego tener mucha suerte, todo lo que te viene en contra te tiene que venir a favor, porque es que si no es imposible. O a lo mejor te viene a favor pero no te viene tanto, entonces te hubiesen quedado secuelas o te hubieses quedado de alguna manera un poco más perjudicado, pero sin nada, a día de hoy, el día de mañana no lo sé, pero al día de hoy que no tenga absolutamente nada, ninguna secuela, pues eso fue gracias a que se dieron muchas circunstancias a favor, desde empezar del RCP, el desfibrilador, que te venga un enfermero que está puesto en el tema porque está trabajando la ambulancia día sí día también, un médico que es intensivista que trabaja en UCI, podemos contar. Pero ha dejado unas secuelas. Sí, bueno, tener un desfibrilador que al final te tienes que amoldar a él, que son pocas cosas, no son pocas cosas, pero sí son cosas que... A lo mejor con el tiempo ya no son tan significantes, pero en su momento... En su momento sí, y que la tienes que meter en tu vida. Una vez que la metes, pues... Cuéntame, ¿qué te dijeron que tenías que tener cuidado con el Pues, desfibrilador? por ejemplo, a la hora de las ondas electromagnéticas se llevan fatal con el desfibrilador, porque no es que le hagan que no trabaje, sino que puedan hacer que trabaje. Claro. Entonces te puede dar una descarga en un momento en el que no es necesario y por lo que dicen es muy desagradable. Entonces, pues a la hora de poner microondas, pues tengo que tener cuidado porque el microondas emite onda electromagnética. La placa de inducción para cocinar también emite onda electromagnética. Los arcos de seguridad de los aeropuertos también. Donde yo trabajaba, que es en la base, pues allí los aviones y aparatos técnicos y electrónicos hay todos los que tú quieras, entonces tampoco podía estar en una unidad trabajando donde se emite bastante onda electromagnética. No puedo coger excesivo peso ni de forma reiterada. No puedo abusar de movimiento en el brazo, porque una de las cosas que empezaron a decirme que no puede, digo, bueno, pues me apuntaré a natación. Y me dijeron, no, natación no. Y digo, bueno, sí, eso dice que todo el mundo es lo mejor. Dice, sí, pero hay un movimiento reiterado del brazo. Lógicamente tienes que nadar, tienes que mover el brazo. Y ya para el tema del cable que va desde el aparato que tengo puesto aquí debajo de la piel al corazón, que por lo visto son un par de cables creo que van, para que no le haga daño a ese cable, pues tampoco podía nadar. Entonces tienes un montón de cositas que te la dicen todas de golpe y tú tienes que meterla en tu día a día. Pero una vez que la metes, pues ya haces tu vida normal, por microondas, lo enciendo y me quito del medio. Claro, no, pero al principio fue bastante chocante y que también... Y que te tienes que acordar. Claro. Es decir, coño, que esto no puedo, pero que llevas además, haciendo un montón de años, entonces tienes que coger peso. Cuando te das cuenta, yo qué sé. Y al tú cogías principio vas peso y con decías mucho miedo también, porque claro, te dicen todo esto que no puedes hacer y precisamente eso, a él le encanta cocinar en el piso, ya esto como gracieta, ¿no? De decir, mira, pues te lo tomas con... Pero claro, tú al principio decías, no te acerques a la inducción, no te acerques a los microondas. Y sí que es verdad que ponían que mínimo 60, que hubiese 60 centímetros de... 60 centímetros. Y claro, cogía, yo recuerdo que porque le encanta cocinar, entonces con la pala, como así con el otro brazo súper lejos para cocinar, digo, por lo menos. Algo tenía que hacer. Pero claro, al principio vas con mucho miedo, ahora ya no. Es algo muy brusco, porque si tú de repente te empiezas a encontrar mal, después vas al médico, te derivan, te diagnostican, como que te preparas, ¿no? De que te encuentras, pero es que tú estabas perfecto, de repente te despiertas en la UCI, ves que te cuentan que te has muerto y ahora de repente, oye, que se acabó de trabajar, que a partir de ahora tienes un aparatito aquí y tienes que tener cuidado con un montón de cosas. Bueno, es como súper chocante, que te les cambia la venga. vida de repente. Te cambia mucho. Y eso también es muy traumático. Sí. Y aparte que te digan, esto ya es para toda tu vida, que no es para un ¿Y tiempo. cómo nos enteramos de que era muerte súbita? Porque eso también fue un poco en shock, porque tú, claro, le pasa esto, todo el mundo diciendo, bueno... en el hospital, eso fue un viernes. Lo del miércoles. Bueno, del miércoles al jueves. ¿Del miércoles al jueves fue? Sí, creo que sí, bueno. Pues tardamos una semana. Pero llevamos ya en el hospital un montón, le habían hecho pruebas y todo para saber de dónde, por qué había podido pasar esto. No daban con nada, de hecho, las pruebas todas negativas. Y ahora llega la cardióloga
Y estamos, además que recuerdo que estábamos los dos de pie en la puerta hablando con ella. Dice, bueno, vamos a programar ya la operación porque como no sabemos nada, no ha dado nada a las pruebas, pues claro, para mandarte para tu casa así como que no. Dice, así que como las muertes súbitas son así, pues y claro, es operación, desfibrilador, muerte súbita y nosotros sin saber nada nos quedamos mirándonos como, ¿cómo? Digo, espera, empieza. Dice, pero nos han informado y nosotros como, no. Pero no, a nadie no había dicho Claro, nada, entonces y fue tampoco todo, preguntamos, toda la esta verdad. información como muerte súbita, operación, no entendemos nada. Ya bueno, nos explicaron ya Aparte todo la cantidad de bien. pruebas que te hacen un montón, de si eso fue un miércoles, jueves, el lunes estaba montando una cinta corriendo. Claro. Con todos los dolores del mundo. Pero bueno, son cosas que en su momento, lo que tú hablabas antes, de las cosillas estas que te tienes que, en el principio te chocan un montón, pero la tienes que meter en tu día a día y al final la haces, pues lo haces. Ya lo hago inconscientemente. Yo pongo el microondas y me quito del medio. Pues me quito, me retiro un poco, me pongo a hacer otras cosas. La inducción, pues ya no tengo inducción, ya tengo vitrocerámica, pues ya otro problema quitado. Voy a algún sitio, al juzgado, cuando he tenido que ir para cualquier cosa, o a un estadio de ver un partido, o lo que sea, que tienes que pasar un arco, o al aeropuerto. Pero es que ni, no sé cómo se llama, pero esto que tienen los de seguridad, tienen Ah, un sí. palito ese, pues tampoco le enseño una tarjeta diciendo, mira, que no puedo, que tengo aquí un desfibrilador, aquí no. Casualmente, Nadie te pone pega. desde Todo que el tiene que mundo- pasar los aeropuertos y tenemos que irnos con mucha antelación, porque ya no solo es que lo revisen su maleta, todo, Ya digo, aprovechan y dirán, ya que me tengo que entretener con este hombre, pues le reviso la maleta, le hago el test de droga, le hago... de todo Y le ya tengo que hace. salir un rato cuando todo el mundo ha pasado tranquilo. Pues, Y además se te queda todo el mundo mirando como diciendo, que... De hecho, recuerdo un día que fuimos a la ópera aquí. Había gente, pero todo en silencio. Pero el hecho de que hubiera gente y no había luz, porque estaba el escenario iluminado, no sé si había empezado incluso. Lo Cuando llevé más te fatal. agobiaste fue en la previa, cuando estaba toda la gente hablando y ese, entre que también estás más apretadito. Lo llevé fatal. Claro, es que fue la feria, estabas ingresado, empezaste tu vida en la pandemia, encerraros en casa, y cuando ya por fin sales, te vuelves a ver una situación parecida a la anterior, pero ya había pasado un montón de tiempo desde que ocurrió. ¿Qué había pasado cuando fuiste a la ópera? ¿Un año y pico? Sí, cuando ya empezamos a salir un poquito. Claro, pasó un año y medio hasta que volviste a exponerte a una situación parecida a la de la feria. Sí. Y tú pensabas que ibas a estar bien y de repente tu cuerpo te dijo, oye, no. Sí, no, el cuerpo me decía, el cerebro me decía, no, de aquí te tienes que ir, porque al final había gente, había ruido, había luces. Dice tú, espérate, estás viendo el mismo entorno, por lo que me contó la psicóloga. Dice, tu cerebro piensa, estás en un entorno similar a lo que te pasó. Entonces tu cuerpo lo que hace es, se acelera para que vuelvas, para que te vayas corriendo. Tú no puedes correr desde pulsaciones bajas. Tu cuerpo se acelera primero, te prepara para correr, para que te quites del medio, para que vayas huyendo del peligro. Claro, en el momento tú sentiste que no te encontrabas bien, no sabías por qué, y después, a base de ir a terapia, ya has comprendido que lo que te ocurrió fue que reviviste la situación del momento en el que te paraste. Sí. Pero en ese momento solamente sabías que tu cuerpo estaba actuando de una manera que no sabías por qué. No le daba explicación. Y eso fue lo que me llevó ahí fue el detonante ya para decir... al psicólogo y digo, no, me fuiste a tengo que terapia. poner en manos de alguien de un profesional, porque sé que esto vaya peor, a mejor no va a ir. Y aparte que yo no sabía cómo enfocarlo, que me encontraba durante el día bien, pero la noche se pasaba mal. Y aparte los momentos en el que había gente, no sabía enfocar cómo actuar en un entorno donde mi cuerpo por lo menos notaba unas sensaciones parecidas al día en el que me pasó. Y al final pues te tienes que poner en manos de un psicólogo, porque es que sí, eso es lo que tienes que aprender, a gestionar el momento. Claro. Y dejarlo llevar, pero razonándolo. Porque si no, pues si tú te dejas llevar solo y haces caso a lo que te está pidiendo tu cuerpo, tú te vas. Tú te vas y te vas rápido. Porque necesitas quitarte del peligro. Aunque no haya peligro, pero tu cerebro entiende que hay un peligro. Vale, entonces, a base de ir a terapia, te ha hecho bien para poder gestionarlo mejor y no salir corriendo y decir, espérate, me está ocurriendo esto. Esto me ocurre por tal motivo.
Entonces vamos a pararnos, vamos a respirar. Sí, sí, lo Y tienes te que da como aprender a recursos. canalizarlo. Claro, y tienes otros recursos para analizarlo e intentar no salir corriendo. Al final, como todo, tienes que trabajarlo mentalmente, tienes que trabajar el tema físico, de lo que puede y lo que no puede, cuándo lo puede, cuándo no. Al principio se te junta un montón de cosas que te cuesta un poco, pero bueno, va pasando el tiempo y lo vas metiendo en tu día a día y ya haces una vida normal. De momento, gracias a Dios, pues se puede hacer. Pero a raíz de hecho, no sé por qué, me ha hecho más sensible. No sé gestionar mis emociones, no las sé gestionar bien y me cuesta. Todo me afecta más, luego las interiorizo más, me cuesta más sacarlas, me afecta más lo que me pasa a mi alrededor, de mis seres queridos, me afecta todavía más. Entonces, viendo una peli me afecta y lloro, escucho una música que a lo mejor me llega más, me emociona, cuando eso a mí jamás me ha emocionado una peli, me ha emocionado una música, me ha emocionado nada. De nada. Yo era una roca, te lo digo de verdad, ¿eh? No me hacía daño prácticamente nada. Pero por tu trabajo también. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero sí, ahora... posiblemente sí. Pero, es que te disocias. O sea, quiero decir, en el trabajo aprendes a que tienes que estar al pie del cañón y tienes que ser, vamos, qué coño es militar. Entonces te disocias. No es que tengas más emociones, es que las emociones que tenías las tenías escondidas, no te permitías vivirlas. Realmente no, o sea, cuando te disocias, tú estás, pero realmente no estás, como no eres consciente de lo que te está pasando. Y a raíz de esto, yo creo que has conectado con la realidad y si eres consciente de lo que te está pasando y conectas con tus emociones que siempre han estado. Entonces, eso se lo digo mucho a los pacientes. El duelo, a ti se te muere alguien, ¿no? Y esta la gente dice, no se nota para nada que se haya muerto el padre, esta reina, no sé qué, va a tener el duelo, dale tiempo. Si no lo tiene ahora, dentro de unos años va a vivirlo. Y pasarán unos años y dirá, ¿por qué llora ahora la muerte de mi padre? Porque las emociones no desaparecen. Tu emoción que tú no gestionas y tú no la dejas fluir, se mete en una cajita dentro de ti y cuando tú estés más vulnerable, más estresado, más cansado, vas a seguir esa emoción y no vas a entender por qué. Entonces, si tú un duelo no lo vives en el momento actual, te empiezas a trabajar, te disocias como si nada, pasan 10 años, estás estresado, por lo que sea, estás muy vulnerable, vas a revivir el duelo. Y de repente vas a empezar a llorar, vas a estar súper deprimido, súper mal. ¿Y por qué vienes esto? Y ya harás terapia y te dirán, ¿por qué no lloraste la muerte y tal? Y porque estas cosas que en su momento viviste y no supiste gestionar, ahora están dando la cara. Entonces, que tú antes no tenías emociones, tú tenías emociones, lo que pasa es que vivías disociado por tu trabajo y ahora has tenido una situación que te ha chocado, has conectado con la realidad y estás reviviendo todo y vives mal la vida realmente. Yo sí he cambiado. Ya, pero no para sientes... bien o para mal no lo sé, pero he cambiado. ¿No sientes como que ahora vives mal la vida? Como que la vida tiene otro color, que antes a lo mejor no tenía tanto. Que cuando estabas en un sitio como que no... Hombre, valoras mucho más las cosas. Valoras más lo que tienes a tu alrededor. Valoras más qué es la felicidad real. No tener un buen móvil o tener un buen coche. Que sí, que no, que está muy bien, ¿no? Nadie te va a decir que no. Pero te das cuenta de qué es la felicidad real. La felicidad real no es otra cosa que tu mujer, tu marido, tu familia y algún amigo ha llegado. Esa es la felicidad real. Tu día a día. Tu día a día. Y ser feliz con eso, de levantarte y decir, pues hoy vamos a echar un día. Esa es la felicidad. Hombre, pues darte un buen viaje, pues claro, a quien no le gusta. Pero son complementos al final para... La felicidad real es esa, no es decir, estoy de bajona, me voy de tienda. No, eso te va a durar 10 minutos. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Son 10 minutos muy buenos, pero son 10 minutos. Entonces te das cuenta de lo que realmente vale. Hombre, que hoy estamos mañana, entonces... Nunca mejor dicho. Te das cuenta de eso, y es un golpe con la realidad, de quién te quiere, quién no te quiere. Con lo cual, sacamos en conclusión de todo esto, que hay que disfrutar la vida al máximo, que si necesitamos tirar de un especialista, que lo hagamos, que no pasa nada. No sintamos tabú por hacerlo y que yo me alegro mucho de que estés aquí. Y la importancia del curso de RCP para todos. Sí, pero sí, la verdad que... Pero está bien que se hable de esto, porque es lo que te comenté. A veces simplemente contando
algo que te ha ocurrido, que tampoco tienes que sacar grandes conclusiones, simplemente decir, me pasó esto, yo lo he vivido así, aunque no diga, pues ni mejor ni peor, yo lo vivo así. Ayudas a otras personas que han tenido situaciones similares a decir, no soy el único. Mira, a esta persona también le pasó. Y se siente así. Mira, pues lo entiendo y ya no me siento solo. Sí, Totalmente. puede valer a alguien para saber cómo gestionar algo parecido que le haya pasado y por lo menos que solo no está, porque casos como el mío pasa que, claro, es más difícil de encontrar, pero cosas parecidas, pues decir, si esta persona pudo, porque yo no. Pues sí, pues también. Es cuestión de proponértelo y ponerte en manos de gente que te ayude y tu familia, que también es muy importante, pero que se puede, claro. Pues sí. Bueno, creo que ya por hoy vamos a concluir el podcast. ¿Te has sentido cómodo? Por invitarme a vuestro programa. Tenía que decirlo. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Ha sido un placer, para nada. Nadie lo ha obligado. No está bajo coacción. No. De hecho, él se ha sentado voluntariamente. Aquí completamente. Estoy encadenado a esta silla, pero todo bien. No pasa nada. Menos mal que tus casas, ¿sí? ¿No? No pasa nada. No le vas a obligar. No, para nada. En ningún momento de esta semana se le ha estado repitiendo constantemente que iba a ser grabado en... Ni le hemos presionado. Nada, nada. Todo muy natural, muy fluido, sí. Pero bueno, esperamos que te hayas sentido a gusto. Bien, ¿no? Mucho hablado. ¿Repetirías otra vez? Hombre, contar otra vez la misma historia. No, hombre, no, con otra historia, hombre. Pero mucho más no te voy a contar, ¿no? Bueno, ya sacaremos algo. Sí, tenemos por ahí que contar. Sí, no te preocupes. Sí. Pues nada, nos despedimos por aquí hasta el siguiente. Sí. Bien. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. No.